Buenas, 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 gente bonita. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amki, escritora y asesora editorial, y voy a empezar una nueva ronda de respuestas a las muy interesantes preguntas de los miembros. Si quieres que tus preguntas sean respondidas de esta manera y que haya tutoriales específicos de los temas que te interesan, etc., haz clic en el botón unirse y averigua de qué se tratan estas membresías, que además son una manera de apoyar la creación de estos contenidos. Si este canal te ha acompañado, te ha ayudado, te ha hecho sentir menos solo, te ha respondido preguntas importantes, pues considera convertirte en miembro y apoyar mi trabajo. Muchas gracias a los que ya lo hacen. La primera pregunta es de Marcelo Rodríguez y me parece muy interesante. Dice que si puedo hablar de la importancia, sobre todo en estos tiempos de inmediatez, de un buen comienzo en el texto. ¿Por qué me parece muy interesante? Porque creo que tiene dos lados que hay que analizar. Por un lado, el tema comercial o el tema de mundo editorial, digamos, para quien busca la edición tradicional y quien está pensando en los lectores, que sí, ya sé que en el fondo todos estamos, pero ya saben que yo siempre digo que tú no pienses en los lectores mientras escribes, que pienses en lo que tú querías decir, en lo que tú querías escribir, y que después, ya que se convierte en un producto, piensas cómo lo vas a enfocar y a quién se lo vas a dirigir. Entonces creo que están justamente estos dos temas, ¿no? El mundo editorial, los editores y qué atención le van a poner a tu texto si no empieza de una manera potente. Y por otro lado, qué pasa a nivel personal, por qué te toma tanto arrancar la historia o por qué tardas tanto en llegar al meollo del asunto. Yo tengo una experiencia personal con este tema, con la novela de la que siempre hablo, que ha sido la novela rechazada y que a mí me sigue gustando un montón, que es la que acabé ya hace 2 años, y que lo que me dijeron, el comentario que me dijeron justamente es: la novela tarda demasiado en arrancar, hay tantos titubeos del narrador que eso se vuelve tedioso, ¿no? 3 capítulos para decir: quiero contar esta historia, pero no puedo porque me duele, ¿no? Y esto obviamente no era Lorena, era un narrador contando la historia de una persona a la que quería mucho y que entonces le dolía tanto que decía: es que te quiero contar, pero no puedo. Es que quiero escribir esta historia, pero me duele demasiado. 3 veces, ¿no? Yo cuando la escribí, a mí me parecía perfectamente coherente que a este personaje le doliera tanto y se tomara tantos intentos para ya finalmente arrancar, ¿no? Entonces, para mi proceso personal, yo necesitaba de todos estos titubeos, ¿no? Porque eso mostraba que lo que venía era terrible y yo ya sabía que era terrible. Pero a nivel lectores, los lectores no saben qué van a leer, no saben a qué se van a enfrentar y no tienen por qué empatizar con un narrador al que no conocen y decir: bueno, te voy a tener toda esta paciencia y voy a leer 3 capítulos de ti diciéndome: te quiero contar, pero no, te quiero contar, pero no. Pues todavía no sé ni de qué va esto. Si no me quieres contar, no me cuentes, ¿no? Entonces yo creo que estos titubeos tenían más que ver con mis cuestiones personales y emocionales, con mi propio miedo de escribir esa historia, porque como ya les he contado, es una novela con la que estaba muy comprometida a nivel emocional, que me movió muchísimas cosas, de la que aprendí muchísimo y por lo cual, si se publica o no, ya me da igual, porque fue una novela escuela para mí. Fue una novela que me afectó a nivel personal, ¿no? En el buen sentido. Entonces, ya pensándolo después de tomar las críticas, digerirlas, que me duela, sentir que eso era un rechazo, etc., ya hoy lo analizo y digo: es verdad. ¿Por qué a nivel personal, ya no a nivel literario, a nivel de saber redactar un buen principio? ¿Por qué me tomó 3 capítulos llegar al punto, ¿no? Aquí había algo mío. Yo estaba insegura del texto, ¿no? Porque no es lo mismo decir que he querido escribir esta historia 3 veces y me ha costado, pero ahora sí, y ahí ya estás diciendo: esto me costaba, que ponerlas 3 veces y que ninguna de estas fructifique, ¿no? Entonces, una cosa es comentar, comunicarle al lector la dificultad del narrador, y una cosa es la propia dificultad mía como autora, de Lorena, no de la narradora de la historia, de Lorena, de empezar y de llegar al punto, porque a mí me dolía, porque a mí me daba miedo esa historia, ¿no? Entonces, hay que analizar por qué estamos tardando en entrar y sí estoy de acuerdo en que es importante un principio potente para una novela, pero no solo para darle gusto a un lector hipotético o a un editor hipotético, aunque hablando en plata, como dicen en España, y eso quiere decir hablando claro o ya sin tapujos y sin eufemismos, es verdad que un editor, si en las primeras 5, 6, 10 páginas no sabe ya de qué va la historia,
es muy posible que no la lea y que no le dé una oportunidad, lo cual es una pena porque muchas veces las historias tardan en arrancar. Hay historias que tienen un comienzo muy potente, presentando a un personaje muy potente, aunque todavía no le esté pasando nada. Y esto también es un principio potente, ¿no? No confundamos que la potencia o que un principio poderoso siempre tiene que ver con la acción. Muchas veces tiene que ver con un personaje tan interesante que lo queremos conocer, aunque todavía no le haya pasado nada al principio. Aunque no lo admitamos los lectores, muchas veces necesitamos saber de qué va la historia pronto. Y esto no es que sea bueno o malo, es un hecho, ¿no? Podríamos decir que es malo porque eso quiere decir que no estamos dándole la paciencia al texto y que muchas veces los escritores quieren guardarse información y irla soltando poco a poco, pero un lector sí quiere saber de qué va rápido, para saber si le interesa y sobre todo para tener esas ganas de seguir leyendo, ¿no? Es como si tú pones una película y no sabes de qué género es y al principio parece que es un romance y después el tipo se vuelve un psicópata o parece que es una historia bonita de un perro y de repente resulta que se trata de un tipo que mata a los perros, que eso me pasó con una película, que de una persona que mataba perros por gusto. Entonces yo creía que iba a haber una película de perritos y de repente resultó que era otra cosa. Pues yo, como lectora o como audiencia, si yo ya sé que va de eso, pues tal vez no me interesa, ¿no? Entonces muchas veces está bien tener un principio potente que desde el principio deje claro de qué va a ir. Pero no porque deje claro de qué va a ir, sino deja claro que el autor sabe a dónde va a ir. Y nosotros como lectores queremos que si nos vamos a agarrar de la mano de un autor que nos va a llevar por una historia, que ese autor sepa perfectamente lo que está haciendo, sepa por qué rumbos nos va a llevar. Y lo más normal es que los mayores titubeos en una novela estén en el principio, porque es el momento en que como escritores estamos experimentando, estamos dudando, es la arena de entrenamiento, todavía no sabemos cuál es el tono correcto, cuál es el narrador correcto, cuál es el tiempo verbal correcto, y por eso digo yo que el principio suele ser lo que más se corrige, porque es como el inicio de una relación, es cuando hacemos las preguntas importantes, es cuando dudamos de todo, es cuando probamos hasta dónde podemos llegar, y después ya la novela, si funciona bien, arranca sola y es cuando decimos, oh, ya fluyó, ¿no? Ya no estoy en ese principio de hoja en blanco en donde todos son baches porque probé una voz y no funcionó, probé un tiempo verbal y no funcionó. El personaje yo creía que era así y resultó que era de otra forma. Entonces, el principio es lo que más se corrige idealmente. Si tú notas que hubo muchos titubeos al principio, al terminar la novela tienes que volver al principio y asegurarte de que empiezas en la historia, de que tus titubeos como narrador, como autor, no están presentes ahí. Yo descubrí después que, en efecto, muchos de los titubeos que habían al principio de esta novela eran míos, no eran del narrador, eran de Lorena. Entonces, por estos dos lados, ¿no? Les digo, sí, a nivel editorial, los editores no van a leer algo que no les atrape de inmediato porque asumen que el lector es poco paciente. La realidad es que los lectores son más pacientes que los editores. Los lectores solemos ser inseguros con nuestra propia capacidad lectora y a veces decimos, tal vez yo no le estoy entendiendo, tal vez yo soy el que está mal. Y solemos darle más chance a un libro que a un editor. Pero para quien elige la edición tradicional, pues sí, mejor que sea un principio potente. ¿Cómo podemos asegurarnos de esto? Pues hay que volver. Después de que ya conocimos a los personajes, después de que ya conocimos de qué va todo, hay que regresar al principio y asegurarnos de que entramos directamente en el meollo del asunto, ya sea a través del personaje o a través de la trama. Por eso hay que tener la paciencia de corregir sus propios textos, de no mandar algo que ya le pusieron fin y dijeron ya acabé. Eso apenas es el momento de empezar a corregir y de empezar a leer y de empezar a ver, porque cuando acabamos venimos de ya esta etapa en donde la novela fluyó, ¿no? Y entonces se nos olvida que tal vez el principio sea mucho menos fluido que la parte del medio, que el nudo o que el desenlace. Entonces hay que volver al principio y por eso siempre les recomendaré que tengan lectores beta, que tengan al menos una persona en la que confíen. ¡Qué ruido! Pasando un avión. Que tengan al menos una persona en la que confíen, que les pueda decir si el principio es lo que ustedes pensaban o si se detectan estos titubeos que como escritores solemos tener en lo que encontramos la voz correcta para una novela. Entonces yo diría que sí es importante tener un principio potente, no tanto por lo que dice Marcelo de en esta época de inmediatez, no por desconfiar de que los lectores van a quedarse con nosotros, sino porque si no es un principio potente, eso también significa que nosotros como escritores todavía no sabemos hacia dónde vamos. Así que hay que volver y luego volver a
volver al terminar y detectar si esos titubeos están ahí. Muchas gracias, Marcelo, por tu interesantísima pregunta. Muchas gracias a todos por escuchar. Nos seguimos viendo por acá con respuestas a las preguntas, con tutoriales, con recomendaciones y con todo esto que nos ayuda a todos. Muchísimas gracias a los que son miembros. Nos seguimos viendo.